Biblias, bienvenidos, traen sus Biblias. Vamos a la base bíblica de este mensaje del día de hoy, domingo, 15 de enero del 2024, es Efesios. Vamos a leer Efesios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 12. El tema de este domingo es escogidos por Dios para salvación. Amén. Escogidos por Dios para salvación. La base bíblica es Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 12. Y dice así la Escritura: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice así la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Esto es lo que escribe Pablo en Efesios. Mis hijos, mis hermanos, mis amigos, vean esto por favor, comenzamos, que el Espíritu Santo nos ayude a que estemos concentrados, porque es una gran bendición esta escritura, este mensaje. Una de las mayores bendiciones espirituales recibidas por los creyentes en lugares celestiales es haber sido elegidos antes de la fundación del mundo, para estar con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo por la eternidad. Repito, fuimos escogidos en la eternidad por el Padre eterno para salvación. Leamos otra vez Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otra versión de la Biblia dice: toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. El apóstol Pablo, adicionalmente, para ir entendiendo esto, de que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, en Tesalonicenses, él escribe: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la verdad y la fe en la verdad, a lo cual
os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que escribe en Tesalonicenses Pablo, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hay un pastor que murió en 1928, muy respetado y famoso este pastor. Torrey era el apellido, Rubén Torrey. Él escribe, hace su devocional, que dice, toda bendición espiritual de Dios en Cristo por el Espíritu, y él declara, dice, Dios nos ha bendecido a todos los creyentes con toda bendición en lugares celestiales. Ya fuimos bendecidos, mis hermanos, con toda bendición en lugares celestiales. Explica este pastor Torrey que cada bendición espiritual ha sido asegurada para el creyente por la sangre de Jesucristo, y nos advierte que separados de Cristo, basados en nuestros propios méritos, no hay nada para nosotros. Esto es lo que dice este pastor. Pero que unidos a Cristo, toda bendición espiritual es nuestra. Este pastor finaliza diciendo que a medida que estas bendiciones espirituales son otorgadas en el cielo y preservadas para nosotros en el cielo, están absolutamente seguras. Está asegurada esta bendición que tenemos. Hay otro pastor también muy reconocido, Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones. Él murió en 1981. Él afirma que el disfrute de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo es para aquellos que han sido elegidos por Dios. Estas bendiciones son para aquellos que han sido elegidos. Estas bendiciones provienen de haber sido elegidos por Dios. Y explica este pastor que el hombre por naturaleza se revela contra Dios. Lo hace como resultado de la caída, lo hemos explicado. Habiendo escuchado, dice este pastor, la sugerencia del diablo y habiéndonos apartado de Dios. Y si nos apartamos de Dios, estamos bajo la ira de Dios. Y él se pregunta, ¿cómo es posible que una persona individual haya salido alguna vez de ese pantano, de estar atrapado en esas tinieblas? La respuesta, dice este pastor, es que Dios ha elegido a tal persona para ser liberada de ella para salvación. Finalmente quiero decirle lo que dice el pastor MacArthur, este pastor norteamericano también reconocido, 84 años tiene este pastor. Él expresa que la principal de las bendiciones espirituales es la de haber sido elegido y predestinado. ¿Cuál es mi mayor bendición? Haber sido, dice este pastor, elegido y predestinado. Él no dice, es que tenga varias casas, no, es que hayamos sido elegidos y predestinados. Dice este pastor que Dios mismo decretó la salvación de los pecadores. Dios nos eligió a todos los que serían parte de esta humanidad redimida antes que el mundo comenzara. Nos eligió, termina diciendo MacArthur, para que fuéramos sus hijos. Todo es obra suya. Amén. Resumamos, mis hermanos. Las Escrituras nos enseñan que fuimos escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo. Eso tiene que grabárselo. Fuimos escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo, en amor, para salvación. Nuestro Padre, vean esto por favor, nos escogió antes de que hubiésemos nacido. No esperó nuestro Padre para ver cómo seríamos en esta vida. Porque si hubiera esperado, no nos escoge. Antes de que hubiéramos hecho bien o mal, Dios nos había elegido y nos había apartado para sí mismo. Pero veamos esto en Romanos, el apóstol Pablo lo explica muy bien y nos dice que Dios escogió, vean, esto es una enseñanza importantísima de Pablo. Dice que Dios escogió a Jacob en lugar de Esaú antes de haber nacido. Dice la palabra, pues no habían aún nacido, ni habían hecho, recuerden que Esaú
y Jacob eran gemelos, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Miren lo que dice Pablo. Pues, ¿y qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice Pablo. Esto es importante, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. De manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Que seamos nosotros escogidos los que tengan misericordia de nosotros y que no endurezca nuestro corazón. Pero hay otra cosa, hay algo más que dice la Escritura. Hemos sido escogidos por gracia, como un regalo, no por obras. La Escritura dice que Él no llama a nadie sobre la base de méritos humanos o alguna característica distintiva en nosotros. Pero leamos Pablo. En la carta a Timoteo dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Algo más que enseñan las Escrituras es que Dios, nuestro Dios en su soberanía, Él es el que viene al encuentro de las personas que nunca lo han buscado. Esto es impactante, vean esto. Dios es el que busca a las personas que nunca lo han buscado. Las Escrituras son claras, mis hermanos. El hombre no busca a Dios. Dios es el que busca al hombre. El profeta Isaías declara que Dios fue encontrado por gente que no lo buscaba, que fue hallado por personas que no preguntaban por él. Pero leamos esto, dice Isaías, y fui buscado, eso fue Dios, y fui buscado por los que no me preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Gente que, heme aquí, es por gracia, Él nos busca. Si estamos aquí, mis hermanos, es porque Él nos trajo. Amén. No es porque nosotros, Él. Amén. A Él la gloria. Pablo dice, hablando de Isaías, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hay un teólogo inglés, un reconocido teólogo inglés, Arthur Walkington Pink. Él murió en 1952, es un pastor inglés famoso. Él escribió un artículo, La soberanía de Dios en la salvación. Declara que nuestra salvación no es según nuestras obras, es decir, que no se debe nada a nosotros, ni recompensa nada de nosotros. En cambio, dice este pastor, es el resultado del propio propósito y gracia de Dios, y que esta gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes del principio del mundo. Y termina diciendo este pastor, aquí reside el consuelo incuestionable del pueblo de Dios. Vean esto, dice este pastor, vean esto. Si tu elección ha sido desde la eternidad, durará toda la eternidad. Si Él nos escogió, va a durar. Nada puede sobrevivir hasta la eternidad, excepto lo que vino de la eternidad, y lo que ha llegado sobrevivirá. Repito esto. Si tu elección, si tú fuiste escogido desde la eternidad, durará toda la eternidad. El pastor Piper
pastor Piper, que yo siempre sigo. Hay varios libros escritos por este pastor, John Piper. 78 años tiene mi edad el pastor. Más bien yo tengo la edad del pastor. Este hace un artículo y lo quiero leer porque él hace una confesión personal de fe, este pastor, en esta verdad bíblica de ser predestinado, de ser elegido antes de la fundación del mundo. Vean qué dice este pastor en esa confesión personal que hace. Este es importante, vean por favor, este es un pastor que cuando hace sus convenciones lo siguen 100,000 gentes, pastores. Veamos lo que dice este pastor. Antes de la creación del universo, Dios pensó en mí. Eso es lo que dice el pastor. Fíjense, antes de la creación del universo, Dios pensó en mí. Fijó su mirada en mí. Y me eligió para sí, para Él. Él no me eligió porque yo estaba en Cristo por mi propia voluntad, sino para estar en Cristo. Él no me eligió, dice este pastor, porque me vio como un creyente, sino para que yo pudiera llegar a ser un creyente. Él no me eligió porque yo lo elegí a Él, sino para que yo lo eligiera a Él. No me eligió porque yo fuera santo o bueno, dice este pastor, sino para que fuera santo y bueno. Todo lo que soy, dice este pastor, y todo lo que espero ser, tiene sus raíces en la elección libre de Dios. Mi fe, mi esperanza, mi obra, no son el fundamento de la gracia electiva, sino su efecto. Él es pastor, ha escrito, pero eso dice él, todo eso que he hecho, mi obra, es porque fui elegido. Por lo tanto, no hay motivo para jactarse, excepto en Dios. Y ante el miedo y la pérdida de seguridad, que uno a veces tiene miedo, y ante mi propio defecto, porque tú sabes que no es totalmente santo, pronuncio esta palabra de confianza. ¿Quién acusará a los elegidos del Señor? Esto es la confesión de fe de este pastor Piper. Miren, mis hermanos, caminemos en este mundo con seguridad y confianza al reconocer que fuimos elegidos por el Padre Eterno para salvación en lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Sin merecerlo, sin pedirlo, sin desearlo, pero fuimos escogidos. Ese es el gran misterio. Entonces caminemos persuadidos de esta verdad. ¿Cuál verdad? Que fuimos elegidos por el Padre Eterno para salvación en lugares celestiales. Hay un pastor, Alistair Begg se llama él, tiene 71 años, es un pastor escocés. Él hace un devocional que se llama Bastión para nuestras almas. Él dice, vean esto, una vez que reconoces humildemente que tu identidad está en Cristo, que tu identidad en Cristo fue establecida en el momento que Él puso su afecto en ti, incluso antes del amanecer de los tiempos, encuentras libertad y tienes confianza. Dice este pastor, no necesitas vivir agobiado por tu pecado o aplastado porque sientes que estás progresando poco en tu vida cristiana, porque su amor nunca se bajó en tu desempeño ni en tu promesa de hacerlo mejor. Puedes caminar por las cimas y los valles de esta vida con la seguridad de que eres amado por aquel que hizo todas las cosas y las dirige todas, y que como nunca tuviste que ganarte su amor, nunca podrás perderlo. Repito esto. Puedes caminar, dice este pastor, a los creyentes, a los que son elegidos, por las cimas y por los valles de esta vida, con la seguridad de que eres amado por aquel que hizo todas las cosas y las dirige todas, y que como nunca tuviste que ganarse su amor,
Mire, mire, eso es impactante. Como nunca tuviste que ganarte su amor, a veces no quiere ganar amor. Dios es diferente. Nunca podrás perderlo. Él nos ama y nunca podemos perderlo. Este es el mensaje final, mis hermanos. Vamos finalizando. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué nos enseña la Escritura? Que fuimos escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo en amor para salvación. Él nos escogió antes que hubiésemos nacido, antes que hubiésemos hecho bien o mal. Dios nos escogió por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso dice la palabra. Dios no llama a nadie sobre la base de méritos humanos o alguna característica distintiva de nosotros. Y nuestro Dios, en su soberanía, viene al encuentro de personas que nunca lo hemos buscado. Él se acercó a nosotros. Nosotros no nos lo buscamos. El hombre no busca a Dios, Dios busca al hombre. Y entonces tenemos que dar gracias por esto. Por tanto, tenemos que caminar con confianza en este mundo. Y reconocer que fuimos elegidos por el Padre eterno para salvación en lugares celestiales, antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, los creyentes, y por lo consiguiente, los creyentes, debemos de vivir agradecidos todo el tiempo de haber sido escogidos para salvación antes de la fundación del mundo. Quiero leer lo que piensa el teólogo francés Juan Calvino, el reformador. Él dice, él hace un sermón sobre Efesios y nos exhorta a alabar y a bendecir a Dios porque nos ha bendecido, y de esto no de manera terrenal, sino espiritual. Lo clarifica, no de manera terrenal, sino espiritual, para que nos contentemos con que Dios muestra su bondad y amor paternal hacia nosotros al abrirnos la puerta del reino de los cielos. Tenemos que alabar y bendecir a Dios porque nos abre la puerta de los cielos. Esto dice Calvino, el reformador. Hay un profesor norteamericano, Benjamin Lee Merkley. Él tiene 52 años. Él hace su artículo. Él dice, nos insta a bendecir, que el apóstol Pablo nos insta a bendecir a Dios, ya que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Explica este profesor, que la primera razón que Pablo da para que los creyentes alaben a Dios es por su elección divina. A veces uno le da gracias porque tiene cosas, pero no, lo primero que es porque hemos sido elegidos. Es decir, Dios es digno de nuestra alabanza precisamente porque nos ha elegido en Cristo antes de la fundación del mundo, porque Él nos predestinó y nos eligió para ser sus hijos y recibir todos los beneficios que tal privilegio nos brinda. Esto es lo que dice este pastor. Y quiero terminar con el pastor que siempre pongo, Spurgeon, Charles Spurgeon. Le llaman el príncipe de los predicadores. Él nos exhorta a bendecir a Dios. Dice, hasta la última hora de nuestra vida. Y entrar a la gloria bendiciendo a Dios. Esto me impacta. Miren, Él nos exhorta a bendecir a Dios hasta la última hora de nuestra vida. Estamos muriéndonos y entrar a la gloria bendiciendo a Dios por nuestra salvación. Nuestra vida, dice este pastor, vean esto por favor, debe ser bendecir a aquel que nos dio nuestra vida eterna. Nuestra vida debe ser para bendecir a aquel que nos dio nuestra vida eterna. Y dice este pastor, siéntate quietamente, dice este pastor, siéntate quietamente y deja que tu corazón guarde silencio ante Dios, porque ningún idioma podrá expresar jamás la gratitud hacia aquel que nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús.
Luego, dice este pastor, rompe silencio, habla para su gloria, alaba a Dios. Este es un sermón que hace este pastor a sus feligreses. Oh amados, dice él, si tienen la plena seguridad de que Dios los ha bendecido en Cristo y que ahora su sonrisa descansa sobre ustedes y todas las bendiciones del pacto están guardadas ahí para ustedes, creo que no pueden evitar decir bendito, bendito sea el nombre del Altísimo. Esta es una belleza devocional que hace este pastor Spurgeon. Repito lo que dice. Amados, dice este, si tienen la plena seguridad de que Dios los ha bendecido en Cristo y que ahora su sonrisa, la sonrisa de Dios, descansa sobre miren qué belleza, que Dios está sonriéndonos a nosotros, sobre ustedes, y todas las bendiciones del pacto están guardadas ahí para ustedes, creo que no pueden evitar decir, exclamar, bendito sea el nombre del Señor Altísimo. Mis hermanos, termino diciendo que hay un cántico diario de agradecimiento a nuestro Dios por nuestra salvación. Por nuestra salvación. Y decir, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Altísimo. Cierren sus ojos. Voy a orar. Oh Señor, hemos comenzado con Efesios, Señor, de Pablo, del apóstol Pablo, en la cual nos dice que tú nos has escogido a mí y a esta manada pequeña antes de la fundación del mundo. Que eso te penetre en nuestro corazón, en nuestro espíritu, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y entonces, al reconocer eso, vivamos, Señor, con seguridad y con confianza. Y entonces, Señor, te podamos alabar diciendo, bendito el Dios Altísimo. Haz que esto entre en nuestro corazón. Que nuestro cántico diario, que en la última hora de nuestra vida y al entrar a tu gloria digamos, bendito seas por la salvación, por nuestra salvación. Haz que yo lo pueda hacer, Señor, y esta manada pequeña conmigo también lo pueda hacer. Entra sus espíritus, Señor, que fuimos escogidos en Cristo en lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Que tú nos escogiste sin merecerlo, sin desearlo, sin pedirlo, por tu pura gracia, Señor. Y ahora te buscamos, te alabamos, porque tú nos buscaste primero. Y te alabamos porque tu sonrisa está sobre nosotros, Señor. Haz que esta manada pequeña pueda alabarte diariamente, tenga un cántico nuevo cada día para alabarte por esa salvación tan grande, Señor. Oh Señor, gracias, gracias. Solo tú lo puedes hacer, Señor. El Espíritu Santo lo puede hacer entrando a los corazones, al Espíritu, para que quede grabado que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo y que tenemos que agradecerte siempre por esa salvación. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Un aplauso al Señor. ¿Quieres por las ofrendas? ¿Quién quiere orar por las ofrendas? ¿Quieres orar por las ofrendas, mija? Tú que estás aquí en la... ¿Sí? O dos que vengan aquí, junten con su mamá. Vente, mijo, aquí con tu mamá. Ahí. Mira la congregación. Mija, acércate a tu mamá. Oren ahí por las ofrendas. Amantísimo Padre, que estás en gloria, venimos delante de ti, Padre, pidiéndote por cada uno de Dios amado, de que va a dar la ofrenda, Padre
Santo para ti, Padre. Recibe, Señor, con ese amor, Padre, porque tú sabes, Señor Jesús, por las situaciones que están pasando cada uno, mi Dios. Que sean, Señor Jesús, para ti estas ofrendas, porque tu palabra dice, Padre, que tú vas a bendecir, Padre, a los que te bendicen, Señor Jesús. Y tú vas a bendecir, Padre, a los que te están honrando. Te damos muchas gracias, Padre, porque podemos venirte a buscar.